¿Alguna vez en un brindis dices salud, justo cuando alguien estornuda? Pasa mucho, la verdad, corta el momento. Hoy evitamos eso y más meteduras de pata en celebraciones, ¿vale? Sí, atención, pocos minutos vas a aprender frases esenciales para celebrar con amigos. Hablamos de cumpleaños, brindis, fiestas y mensajes cortos, todo para situaciones reales. Es español nivel A2, fácil y usable desde ya. Hola, gente bonita, yo soy Carlos, y tengo café en mano. Ah, por cierto, la lección completa está en Vocabli. Vale, vamos al grano, cuando llegas a un cumpleaños, ¿qué dices sin sonar raro? Pues yo digo algo simple y cálido, feliz cumpleaños, o muchas felicidades. Y si llevo regalo, digo, te traje un detalle, espero que te guste. Suena natural y no es demasiado formal, ¿no? Totalmente. Hagamos un mini roleplay ya mismo, así, práctico. Tú eres la cumpleañera y yo llego a la fiesta con un regalo. Vamos allá. Vale, empiezo. Carlos, qué bien que viniste. Feliz cumpleaños, María. Mira, te traje un detalle, o sea, un regalito. Espero que te guste. ¿Lo abres ahora o más tarde? Ay, gracias. ¡Qué ilusión! Lo abro luego, así hablamos un poco y brindamos. Pasa, ponte cómodo. ¿Ves? Nada complicado. Además, si quieres variar, también funciona que cumplas muchos más, que es un deseo muy típico. Es como decir, deseo que tengas muchos cumpleaños más. Sí, y ojo con la canción. Una vez un amigo mío dijo cumpleaños feliz y triste sin querer. Se hizo silencio y luego, bueno, nos morimos de risa. Desde entonces es una broma de familia, pero mejor no lo copies, ¿eh? Ja, sí, mejor no. Otra cosa, cuando alguien te ofrece tarta o bebida, puedes decir sí, gracias, un poquito o ahora no, gracias, luego. Suave y amable, sin problema. Y llega el momento del brindis, que es clave. Frase básica, un brindis por. Por ejemplo, un brindis por María por su día. Y después todos decimos salud, que es la palabra para el brindis, ¿sabes? Exacto. Y aquí el error típico, decir salud, cuando alguien estornuda en plena fiesta. En un brindis, salud, va perfecto. Si alguien estornuda, mejor di Jesús, o simplemente, perdón si fuiste tú. Así no cortas el momento. Sí, en algunos lugares dicen salud al estornudo, pero en una celebración, para evitar lío, usa Jesús y guarda salud para el brindis. Es un truquito fácil. Hacemos otro roleplay, muy corto, de brindis. Yo empiezo. Gente, un momento, por favor. Sí, venga, tenemos copas. Vamos, Carlos, dale. Un brindis por María. Por tu nuevo año, que sea alegre y con sorpresas buenas. Salud. Salud. Gracias, qué bonito. Muy simple, muy directo y suena cercano. Vale, pausa rápida para explicar dos palabritas que ayudan. Enhorabuena es como felicidades cuando alguien logra algo, por ejemplo un nuevo trabajo. Y detalle es un regalo pequeño, algo simbólico. Y un plus fresco, que alegrón. Es como decir, qué gran alegría, pero más vivo. Úsalo cuando recibes una buena noticia, te ascendieron, qué alegrón. Sube la energía al instante. Ahora, hablemos de fiestas de fin de año. Hay debate con Feliz Navidad. Algunos dicen que es simple y ya, y otros prefieren ser más inclusivos. Si no estás seguro, puedes decir felices fiestas, que funciona en todos los contextos. Sí, no te compliques. Feliz Navidad está bien para muchas personas, pero felices fiestas es seguro y amable. A2 total, directo, sin lío cultural. Venga, recap moment, mini prueba. María, a ver si estabas atenta, ¿qué palabra decimos al brindar? Fácil, salud. Y para empezar un brindis por.
Si alguien estornuda, mejor digo Jesús, o perdón, si soy yo. Y si no quiero decir Feliz Navidad, digo Felices Fiestas, ¿aprobado? Sobresaliente, ja. Seguimos con más frases para otras ocasiones con amigos, como un nuevo trabajo o, no sé, estrenar piso. Sí, piensa en tu amigo que empieza un trabajo nuevo. Puedes decir enhorabuena por el trabajo, o estoy muy feliz por ti. Y un deseo corto, que te vaya genial, que significa espero que todo salga bien. Otro paquete útil de deseos con que, muy usado en español, que lo disfrutes, que tengas un día bonito, que sea una noche increíble. Es una fórmula de buenos deseos, simple y muy natural. Y en una fiesta de inauguración de casa, yo digo qué casa tan chula, o te quedó muy bonita. Luego un brindis, por tu casa nueva, que venga llena de momentos buenos, salud. Es cortito y queda estupendo. Hablando de saludos de temporada, si estás con gente de diferentes creencias, puedes decir, que tengas días muy tranquilos con tu familia. Es neutro y amable, y, bueno, suena muy humano. También algo práctico, cuando no sabes qué decir, usa la estructura que y sustantivo. Por ejemplo, qué planazo, qué detalle, qué pastel tan rico. Te salva, suena natural y no necesitas frases largas. Voy con una mini historia real, corta. Un amigo mío, en su primer cumpleaños con hispanohablantes, quiso ser creativo y dijo, cumpleaños feliz y triste. Todos lo miramos como Luego nos reímos mucho y él aprendió que, o sea, mejor ir a lo simple, cumpleaños feliz y listo. Sí, la creatividad a veces complica, jeje. Si dudas, usa feliz cumpleaños, y muchas felicidades. Y si quieres sonar un poco más cercano, añade, te deseo un año muy bonito, o te mando un abrazo grande. Pasemos a mensajes de email o de chat para invitar amigos a celebrar. Algo simple, chicos, ¿quedamos el sábado para celebrar el nuevo trabajo de Ana? ¿Pizza en mi casa a las 8, se apuntan? Claro, puedes cambiar sábado y pizza por lo que sea. Respuesta típica de amigo, me apunto que es cuento conmigo. Otro dice, yo llevo bebida, y otro, yo llevo postre. Si no quieres complicarte también, cada uno trae algo, ¿vale? Muy práctico. En la fiesta, para felicitar sin repetir, prueba con, te lo mereces mucho, estoy orgulloso de ti, o, qué buen logro. Son frases cortas y cariñosas, y, bueno, no suenan exageradas. Y para cerrar la noche unas despedidas elegantes, gracias por invitarme, la pasé muy bien, o me voy ya, mañana madrugo pero estuvo genial. Eso comunica cariño y respeto por el plan. Pequeño paquete de errores comunes y cómo arreglarlos. 1. Mezclar el brindis con el estornudo, ya lo dijimos. 2. Sonar demasiado formal con amigos, como reciba mis felicitaciones, que suena a carta de banco. Mejor enhorabuena, o qué bien por ti. 3. Usar siempre lo mismo y parecer robot. Cambia un poco, sí. Feliz cumpleaños un día, y otro día muchas felicidades, o te deseo un año genial. Con 2 o 3 variantes ya suenas mucho más natural. Vamos con otro roleplay cortito, esta vez por un logro. Yo soy el amigo que se gradúa, y tú me felicitas. Dale. Carlos, te graduaste. Enhorabuena. Qué alegrón de verdad. Te lo curraste mucho y, oye, te lo mereces. Gracias, María. Me hace mucha ilusión. Vente el viernes y lo celebramos con algo simple, una cena en mi casa. Planazo. Yo llevo postre y un detallito. Y en la cena hacemos un brindis bonito, claro. Ahora, un tip rápido para sonar natural en el brindis, nombra algo concreto. Por ejemplo, por tu esfuerzo y por las noches largas de estudio. Eso toca el corazón y no es largo. Sí, si te falta vocabulario, puedes decir, por ti y por esta alegría. Corto, claro y elegante. No hace falta un discurso. Otra frase útil cuando recibes una noticia buena por chat, qué alegrón. ¿Me alegra muchísimo cuando celebramos? Ahí invitas sin presionar, y mantienes el tono alegre.
Y si la noticia es navideña y no sabes qué decir, suelta, te deseo días muy bonitos con tu gente. No te metes en debates y quedas muy amable. Por cierto, si te ofrecen algo que no puedes tomar, habla con tacto, gracias, pero no puedo, prefiero agua. Directo y educado. Nadie se ofende, y tú te cuidas. Y cuando recibes un regalo y no sabes qué decir, usa esta fórmula, gracias, me encanta. De verdad, qué detalle. Si no te gusta mucho, igual dices, gracias, qué detalle, y ya está sin mentir demasiado, jeje. Antes de cerrar, pregunta para ustedes, ¿qué frase dices tú en un brindis con amigos? Tienes una corta y potente, tipo por lo bueno que viene. Cuéntanos tu favorita y cuándo la usas. Y como dijimos al principio, si quieres practicar todo esto con calma, la lección interactiva completa con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Gracias por escuchar y bueno, que la próxima celebración te salga redonda.